Muy buenas gente, sean bienvenidos un día más a este canal. En el día de hoy vamos a hablar, claro que sí, de lo ocurrido en el partido de ayer entre Madrid y Betis. Seguramente ya lo estarán viendo en pantalla y no es precisamente que vamos a hablar acerca del nivel de Mbappé, de Vinicius, de Rodrigo, sino más bien vamos a hablar acerca de los otros galácticos. Yo cuando vi sobre todo la segunda jugada, que es el penal que lo cobran al Madrid, sinceramente yo me cagué de risa porque es lo único que toca ya cuando ves semejantes aberraciones que vemos en el arbitraje con complicidad del VAR. Precisamente de eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy, que ya no es solamente, bueno, pues las dos jugadas que todos sabemos cuáles son, que es primero el pisotón de Courtois sobre el jugador del Betis al principio nada más del partido, creo que es al minuto 2 o en los primeros minutos del partido, cuando el partido está 0-0, está totalmente cerrado. Pues hay un pisotón de Courtois sobre el jugador del Betis. El árbitro y el VAR no cobran nada. Ok, claro, pero sobre todo ya no es solamente la decisión que es primero en esta jugada del pisotón de Courtois sobre el jugador del Betis. En una jugada en donde el jugador del Betis estaba disputando totalmente el balón, justamente a causa del mal control de Courtois, que provoca luego el pisotón del jugador del Betis. Y la segunda jugada obviamente es la del piscinazo de Vinicius, con 1-0 en el partido al minuto 70 y pico, 72, 73 aproximadamente, que se nota a leguas. Ya en directo quizás puedas dudar, pero claro, lo ves en repetición. Ves sobre todo el pie de Vinicius en la repetición, cómo el arquero hace todo lo posible para no tocar a Vinicius, y ves el pie izquierdo de Vinicius, cómo lo deja adrede, lo deja a propósito justamente para caerse, justamente y que dé esa sensación de que ha sido un penalazo, pero claro, ya al principio da una sensación un poco rara por lo abrupto que cae Vinicius, y claro, pues cuando uno lo ve en la repetición claramente, Vinicius deja el pie y justamente cae de esa manera tan revoltosa y aparatosa. Por supuesto, esto ya no solamente son por las dos jugadas individuales, sino que ya es sobre todo el colmo de los colmos vendría a ser si lo comparamos con dos situaciones, dos jugadas prácticamente calcadas no, perdón. Lo que pasó en ese partido contra el Rayo son parecidas, pero es que son diferentes. Uno, estarán viendo en pantalla, que es el pisotón de Koundé sobre el jugador del Rayo, que recordemos que es la justificación que daban a esa jugada, justamente para que se anule el gol de Lewandowski en aquella jugada por el pisotón de Koundé, que era, bueno, pues no, que era contacto suficiente para pitar falta. Ok, entonces, y lo de Courtois contra el jugador del Betis, que no es pisotón suficiente, ok, a pesar de que Koundé en aquella jugada tiene la posición ganada. En aquella jugada Koundé tiene la posición ganada, aún así el árbitro va a chequear al VAR, lo anula. Ok, claro, ¿no? Ya no solamente es por estas dos jugadas, como iba diciendo, sino que por el agravio comparativo, por la doble vara de medir. O sea, con Courtois da el pisotón, le da el pisotón al jugador del Betis en plena disputa del balón, porque se le había escapado a Courtois el balón por controlar mal justamente ese balón. En cambio, en la de Koundé sí interviene el VAR, sí interviene el árbitro, anulan finalmente ese gol, que menos mal que luego el Barça consiguió sacar los 3 puntos adelante por el golazo de Dani Olmo. Y después viene esta jugada, que ya vendría a ser con 1-0, minuto 70 y pico, que es un piscinazo clarísimo de Vinicius dejando el pie claramente para producir el contacto y caerse de semejante manera. Y claro, lo comparamos con la jugada de Dani Olmo contra el Rayo, que es muy diferente, porque en esta jugada, como dije hace un momento, el arquero, se queda en su posición, hace todo lo posible para no tocar al Vinicius, y es el propio Vinicius quien genera el contacto para desplomarse básicamente. Y en la jugada del partido contra el Rayo, bueno, pues Dani Olmo incursiona en el área, el jugador del Rayo quiere despejar el balón, claramente lo pifia y deja justamente estirado el balón e impide que Dani Olmo pase en aquella jugada, justamente por errarle al balón. Y bueno, pues no, a causa de esto de acá, traba a Dani Olmo en el área, y es una jugada de penal mil veces más que la de Vinicius
en el día de ayer contra el Betis. Es curioso, hace un rato dije que me parecía un calco, no, en esa parte se me vino otra cosa, otra jugada a la mente, que es la que sí es un calco, y es curioso que se lo hayan pitado otra vez al Madrid. Y por ejemplo, la jugada de Olmo contra el Rayo, que es un penal 1000 veces más cobrable que lo que pasó ayer, que es un piscinazo básicamente de Vinicius, dejando el pie adrede para caerse. Que me recordó, bueno, que es un calco básicamente de la jugada que pasó en el último clásico de la temporada pasada. En el robo que sufrió el Barça en el Bernabéu, ese 3-2. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues que en el primer gol, seguramente lo estaré poniendo en pantalla, o si no les recomiendo que vayan a verse ese video, que en el 1-0 del Madrid, pues Cubarsí justamente estira la pierna justamente para evitar cualquier paso, para evitar bloquear aquella jugada, aquella incursión de Lucas Vázquez. Y vemos claramente cómo Lucas Vázquez deja el pie adrede, pero es que lo deja adrede justamente para generar el contacto y derrumbarse, desplomarse básicamente. Es que me recordó, vamos, es que es un calco esa jugada, me recordó muchísimo, y es curioso que se la hayan pitado 2 veces ya en aquel partido y en el día de ayer, dos jugadas calcadas, y ya no solamente no solamente comparándolo con la jugada de Olmo en esa incursión en el área en donde lo traban y justamente cae, sino que también en aquella, les recomiendo también que se vayan a ese video de la reseña del partido contra el Rayo, que hubo 2 penales, hubo un penal doble en la misma jugada tras un córner sobre Koundé. Vamos, que lo tumban, pero literalmente, o sea, sin el balón en juego. Koundé moviéndose primero, una vez lo tumba, y la segunda es todavía más clara, es más descarado todavía cómo lo tumba Koundé, sin el balón en juego. Y ahí no interviene el VAR, no interviene absolutamente nadie para chequear aquella jugada. Pues es curioso que cuando es jugadas parecidas, sin ser parecidas porque las del Barça son todavía, el penal sobre Dani Olmo hubiera sido todavía más razonable que lo hubieran cobrado a que cobraran el piscinazo de Vinicius el día de ayer contra el Betis, y en aquel partido en el Clásico donde también es un piscinazo de Lucas Vázquez dejando el pie justamente para trabar la pierna con Cubarsí y se caiga básicamente. Por supuesto, no añadiendo justamente el doble penal sobre Koundé, y que no apareciera el VAR por ningún lado, que se hicieran los locos, que no hubiera ninguna intervención. Aparte también de una mano del jugador de Rayo que prácticamente gateó en una jugada donde estaba Dani Olmo, y Dani Olmo justamente había ganado la posición, y el jugador del Rayo ya apoyado, es que ya ni siquiera que estaba cayéndose al piso, que me parecería normal, no, porque es que es inevitable, sino que estando desde el piso apoyado prácticamente gatea y bloquea justamente el balón con la mano. Curioso que en esas jugadas no intervengan el VAR. La verdad son cosas muy raras, la verdad. Así que en general, ya para concluir con este video, porque tampoco quiero que sea muy largo, quiero que sea bastante conciso, poniendo las imágenes, tal cual, incluso pues seguramente pondré el video al inicio. Pues curiosa doble vara de medir. Con el pisotón de Koundé, lo anulan, o sea, consideran que es falta, anulan el gol. Penal sobre Dani Olmo, penal sobre Dani Olmo, ya que el jugador del Rayo traba claramente a Dani Olmo tras incursionarse en el área, no le da el balón en ningún momento. No interviene el VAR, el árbitro no pita nada, ok. Pero en el día de ayer en el partido del Madrid contra el Betis, pisotón de Courtois al jugador del Betis cuando está en clara disputa del balón, pisotón en el área, con 0-0 en el marcador, recordemos. No interviene el VAR, nada de nada, ok, se hacen los locos. Y la segunda jugada, por supuesto, que es ya con 1-0 en el marcador al minuto 70. Piscinazo de Vinicius que deja claramente la pierna, se ve claramente en la repetición. Deja la pierna justamente para producir el contacto y caer de manera tan aparatosa. Y ahí sí interviene el VAR inclusive, lo chequean, rectifican el penal, ok. Curioso, cuando es jugadas a favor del Barça, no pueden ser jugadas a favor del Barça, interviene,
o no, intervienen, no, perjudican justamente al Barça cuando deberían todo el penal de Olmo, porque yo entiendo más la jugada de Koundé de que no, de que ok, anule la jugada, pero claro, quítame el penal de Courtois sobre el jugador del Betis, y el penal sobre Dani Olmo es 1000 veces más claro que el penal entre comillas que hay sobre Vinicius. Curioso que en unas jugadas apliquen un criterio y en otras jugadas, cuando el jugador está vestido de blanco, pues al parecer los criterios son distintos. Me refiero por supuesto al Madrid, porque da igual que el rival no haya sido el Rayo y vista de blancos, que podía haber sido el Rayo, el Sevilla o un equipo de tercera división, es que da igual. Los criterios son los criterios. Cuando el otro equipo se enfrenta al Barça que cuando el Madrid está en cancha. Los criterios son muy pero que muy distintos. Así que creo que hasta aquí vendría a ser el video de hoy. Quería hacerlo bastante rápido, conciso, poniendo las imágenes, mostrando esta doble vara de medir que hay en este fútbol español. Y hasta aquí nada más llegaría este video. Por supuesto no se podían permitir que el Barça sacara ya más de 4 puntos de diferencia en tan solo 4 partidos de liga. En tan solo los 4 primeros partidos de liga hubiera sido ya muy... Les hubiera agarrado a lo mejor un poco de nervio, la verdad, un poquito nerviosos se hubieran quedado. Pero bueno, curioso, cosas de la vida, que pasan este tipo de cosas, pero y siempre de la misma manera. Pero bueno, recuerden dejar like, suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima. Adiós.